Ahora. David Burstow y yo estamos en el proceso de hacer una serie de mensajes sobre lo que los primeros cristianos creen en esta serie que está sobre el tema de la salvación. Este es ciertamente el mejor para empezar porque a menos que entiendas lo que los primeros cristianos creían en la salvación no vas a entender adecuadamente lo que creían decir sobre el bautismo o la seguridad eterna. O muchos otros temas. Pero antes de entrar en el tema mismo, creo que podría ser bueno abordar por un momento la cuestión de por qué nos importa lo que los primeros cristianos creen. ¿Es simplemente un ejercicio histórico? No, no es solo un ejercicio histórico y no hacer esta serie de mensajes fuera de interés académico, más bien creo que todos necesitamos prestar mucha atención a lo que la iglesia primitiva creía. Y por la iglesia primitiva o por los primeros cristianos, estoy hablando de los cristianos que vivían antes de la época del concilio de Nicea donde usted tiene el principio, en realidad comenzó un poco antes. Entonces, pero de la iglesia y el Estado básicamente se funden en una entidad. En particular, me interesa lo que los cristianos creían en el siglo II. En otras palabras, en el primer siglo después de los apóstoles, los primeros 100 años después de la muerte del último apóstol. ¿Qué creían? Y la razón por la que esto debe ser de interés para todos nosotros es que la primera generación de esos cristianos, estoy hablando de los cristianos del siglo II, hombres como Polycarp y Ignacio, realmente aprendieron el Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio de los mismos apóstoles. Ahora, no significa que porque lo recibieron de los apóstoles que eran infalibles. Que estaban más allá de la corrupción o algo así. Pero obviamente estaban en condiciones de comprender mejor la fe apostólica de lo que somos porque recibieron a primera mano. Podrían hacer preguntas que no estaría bien hoy. Si pudiéramos preguntarle a Poe podría aclarar lo que quería decir con esto o podría preguntarle a John ahora. ¿Qué querías decir cuando dijiste esto? O que verá a Ignacio, Polycarp, Plymouth de Roma. Estos hombres tuvieron la oportunidad de hacerlo. No solo que hablaron griego. Esa era su lengua nativa. No fue algo que fueron al seminario y estudiaron y todavía no tenían fluidez en él o no entendían completamente, pero es lo que crecieron hablando. No hay barrera de lenguaje allí. No hay barrera cultural, vivían en la misma cultura que los apóstoles. Podrían entender el entorno de lo que estaba pasando. Así que, aunque no fueran infalibles, las probabilidades serían que si lo que creen las escrituras están diciendo y lo que creemos que las escrituras dicen o lo dicen. Si difieremos, es más probable que sean correctos de lo que obviamente las escrituras son nuestra fuente final de autoridad. Pero también, como vamos a ver en esta serie de mensajes, todo lo que creían tiene un apoyo escritural muy fuerte. Y si nada más, vale la pena nuestro tiempo para al menos mirarlo y preguntarnos: ¿es posible que quizás esté equivocado en esto? ¿Tal vez mi iglesia está equivocada en este punto? Vale. Así que por eso estamos investigando esto ahora. El plan general que voy a seguir a través de cada uno de estos mensajes es que primero explicaré brevemente lo que creían. Y entonces voy a estar leyendo a usted desde sus propios escritos para que pueda escucharlo desde su boca. No es solo yo inventando algo o alterando algo para adaptarse a mis puntos de vista. Es lo que ellos mismos dijeron y trataré de darle un volumen en la página referencia. Esto sería al conjunto Antimicene Padre. Así que puedes ir a buscar la cita. Y quiero que me revises. No quiero que escuches esto y digas bien que esto es lo que creen. Entra y ve por ti mismo. Y entonces vamos a ir a las escrituras para ver si, bien, esto es lo que creían, pero ¿hay realmente una base en las escrituras para creer la forma en que lo hicieron? Ahora lo que he encontrado es universalmente cierto, es que sus creencias siempre abarcan la totalidad de las escrituras. En otras palabras, no se trata de una prueba de texto sacando este versículo y diciendo: ver, esto es lo que es la fe apostólica, y luego tienes este otro versículo aquí que te escondes o alguien lo encuentra, dices bien. No, pero no significa eso. Dentro no tenemos un problema de texto de prueba porque no están tomando un versículo, que están tomando la totalidad del Nuevo Testamento. Que midamos a todos estos versículos qué significan. Y también he encontrado, y no puedo pensar en una excepción, que puede haber uno o dos.
Pero no puedo pensar en nada, que su comprensión es siempre la lectura más literal de la Escritura. Así que es literal más que tiene en cuenta todos los versículos en lugar de estar basado en uno o dos versículos. Ahora por favor, no te alarmes si escuchas estos mensajes diversos que encuentras que lo que creen no encaja en lo que crees porque. Voy a decir que comenzó este viaje. Que fue hace 17 años. Solo encontré alrededor de 10 a 20% de lo que crecí que resultó ser correcto. Así que probablemente he tenido que hacer más cambios en mis opiniones que cualquiera de las personas que escuchan mis mensajes o leen mis libros. De acuerdo con eso, ahora entremos en el tema de lo que los primeros cristianos creían en la salvación. La enseñanza de la salvación fue un tema central de la reforma que fue iniciada por Martin Luther. Ahora, como probablemente todos nosotros sabemos, que él enseñó que somos salvos por la fe, solamente nuestras obras no juegan ningún papel en nuestra salvación ahora. Eso es lo que normalmente escuchamos. En realidad, si quieres ser más preciso, Lutero realmente no enseñó ni dijo por fe sola, quiero decir cuando miras todo lo que dijo, porque lo que enseñó es antes de la creación de la humanidad. Todos fuimos predestinados arbitrariamente por Dios para salvación o para condenación, quiero decir arbitrariamente, no se basó en el conocimiento previo de Dios que vio que tendríamos fe en su Hijo. Así que decidió entonces que estaríamos entre los elegidos. Tomó esa decisión basándose en ningún criterio, así que si tuviéramos fe porque estábamos predestinados a tener fe. Así que no nuestra fe que nos salva, es la predestinación que nos salva o nos condena. Ahora mi experiencia ha sido la mayoría de los evangélicos no se aferran realmente a la doctrina de reformación de la salvación. Es decir, realmente creen en la salvación por la fe sola, no la versión de Martin Luther de eso, porque creen que hay esperanza de salvación para todas las personas. De hecho, mi experiencia ha sido que incluso las personas que dicen que creen en la predestinación realmente no lo hacen cuando se reduce a la nitty-gritty, porque rezarán por los perdidos como si sus oraciones pudieran realmente hacer una diferencia. Pero si hemos sido predestinados arbitrariamente, nuestras oraciones no van a hacer un iota de diferencia en absoluto. Fue debido a esta doctrina o predestinación que salió de la Reforma, que fue un tema central de la Reforma, que inicialmente los protestantes no eran como misión, considerado como los católicos romanos eran, porque de nuevo, ¿por qué preocuparse por los paganos que vivían en alguna otra parte del mundo? ¿Si van a ser salvados? Van a ser salvados, y si no hay nada que puedas hacer para cambiar esa situación, pero lo que hoy conocemos como salvación solo por la fe, que la mayoría de los cristianos creyentes sostienen. Generalmente, somos tan insistentes en esta doctrina de la salvación por la fe que consideraríamos a alguien como no ser salvo, como no ser un verdadero cristiano si dudan de esta enseñanza. En otras palabras, lo que la mayoría de los evangélicos creerían es que la única obra que puede afectar su salvación es mantener la teología equivocada. Otros pecados o errores pueden afectar su relación con Dios y usted es recompensado en el cielo, pero no van a afectar el hecho de que usted estará en el cielo. Por otro lado, mantener una comprensión equivocada de la teología te mantendrá fuera del cielo. Ahora quiero decir que nadie predica eso en un sermón, pero seamos honestos, eso es lo que los evangélicos creen, que realmente hay un trabajo que es su teología. Ayer conducía a un pequeño pueblo a unas 30 millas de donde vivía y pasé por una pequeña iglesia bautista del país, y en la cartelera enfrente del cartel dijo que no eres salvo por lo que haces, pero por lo que Cristo hizo por ti. Y creo que la mayoría de los evangélicos dirían que sí, estoy de acuerdo con esa declaración, sin embargo, siendo siempre la contrariedad en que supongo que soy, tendría que decir otra vez que los evangélicos realmente no creen eso. No creen que no sean salvos por lo que hacen, sino por lo que Cristo hizo por ustedes, porque creen que somos salvos por algo que hacemos. Tienes que invitar a Jesús en tu corazón o rezar la oración del pecador. O no eres salvo, no importa si tienes fe en Jesucristo.
Si usted cree que Él es el Hijo de Dios, si usted cree en su deidad, si usted cree que Él murió por sus pecados, usted podría creer todas esas cosas que casi todos los que usan el nombre cristiano creerían en esas cosas. Pero un evangélico típico diría que no. No es suficiente creer en esa cosa. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has invitado Jesús en tu corazón y si no, no eres salvo? Así que por un lado decimos que no eres salvo por lo que haces, pero en realidad enseñamos que eres. Esa no es solo tu fe sola. En segundo lugar, aunque como dije antes no creo que ningún evangélico lo reconozca. Creo que casi todos los evangélicos creen en la salvación a través de la teología que es y creen que sus acciones, sus obras de obediencia juegan cualquier papel en su salvación, entonces no pueden ser salvos. O si dudan de la divinidad de Cristo o tienen una comprensión equivocada de su deidad, no pueden ser salvos. Quiero decir, eso es lo que la mayoría de los evangélicos creen, así que déjame decir que salvamos la fe solo. Pero ¿es realmente fe más teología ahora? En caso de que te estés preguntando, no voy a elegir a los evangélicos. Cuando empecé todo este viaje hace 17 años, ahí es donde estaba yo, era miembro de una iglesia evangélica. Y así no estoy cantando evangélicas, solo aquí es donde estaba, y este ha sido mi punto de referencia para comparar la iglesia primitiva. Pero a través de mi estudio de la iglesia primitiva he encontrado que ciertamente hay mucha diversión entre lo que creían, una diferencia entre lo que creían y lo que los cristianos evangélicos tienden a creer. Y la misma declaración sería verdad, mucha diferencia entre lo que creen y lo que los católicos romanos creen, o ponen cualquier nombre allí que quieran. Ahora sí hay algo, aunque la Biblia promedio, creer que Christian esperaría encontrar. Que los discípulos de los apóstoles creían que sería esta doctrina de la salvación solo por la fe, porque quiero decir que es considerada por la mayoría de los cristianos creyentes de la Biblia como una piedra angular de la fe. Es decir, es un tema que está martillado en casi todos los sermones evangélicos, cada tracto y como mencioné incluso en los carteles de la iglesia, así que viene como una tienda total a la mayoría de la Biblia, creer cristianos, cuando les dije que los primeros cristianos no enseñaron esto en absoluto. Y fue inicialmente un gran shock para mí, aunque no me criaron con la doctrina evangélica de la salvación que me había convertido. A esa vista, como dije, era miembro de una iglesia evangélica. Al mismo tiempo, aunque estaba dolorosamente consciente de que había un montón de versículos bíblicos horribles, eso no parecía encajar en nuestra doctrina de la salvación. Aún así, la doctrina de la salvación por la fe sola fue martillada en todos nosotros tan a fondo. Quiero decir, incluso si lo cuestionaste tenías miedo de negarlo realmente y dirías: bueno, no lo estoy negando, pero hay un problema aquí o allá porque fue tan martillado en todos nosotros como dije. Bueno, creo que te he bronceado lo suficiente y ahora te lo debo a ti para explicarte lo que los primeros cristianos creían sobre la salvación. Y el punto de partida es reconocer que creen que nuestra salvación viene en 2 etapas. Y realmente, a menos que una persona entienda que hay 2 etapas de salvación, él o ella nunca va a entender la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este tema. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas 2 etapas? La primera etapa es que somos salvos por la gracia a través de la fe en el tiempo que creemos en Cristo, arrepentido de nuestros pecados pasados. Y son bautizados en el agua, no hay obras involucradas en esto, ahora estamos involucrados en el tenemos que creer que tenemos que arrepentirnos, etc. Pero eso no merece nuestra salvación, no es algo que hagamos para ganarlo. Es un paso de responsabilidad por nuestra parte. Bueno, ¿qué pasa en esta primera etapa? ¿Qué significa ser salvado en este primer nivel? Bueno, primero que nada, significa que todos nuestros pecados pasados están lavados. Empezamos con una pizarra limpia. Si usted murió inmediatamente después de ser salvado, usted iría directo al paraíso. En otras palabras, es un trabajo completado en ese momento, no es como su medio hecho y entonces algo más tiene que ser añadido a él. Te salvas y mueres en ese momento, vas al paraíso. Otra vez ahora te estoy diciendo lo que los primeros cristianos creen, que has nacido de nuevo en ese momento. Eres una nueva criatura en Cristo. Eres hijo de Dios, adoptado en su familia y como nueva criatura recibes el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué no pasa entonces? En esta primera etapa se puede preguntar. Bueno, lo que no sucede es que no eres perfecto. Todavía eres capaz de pecar.
Dije que todos tus pecados pasados son perdonados, no dije todos los pecados futuros. Los primeros cristianos creen que los pecados futuros no son preperdonados en el bautismo, en otras palabras, que comienzan con una pizarra limpia, pero pueden fanfarronear esa pizarra de nuevo ahora todos nuestros versículos evangélicos favoritos sobre ser salvos por la fe sola. Que no de obras. Todo eso y todos los versículos que hablan de nuestra salvación en el pasado están hablando de esta primera etapa de la salvación. ¿Qué papel creían los primeros cristianos que la teología juega en esto? Bueno, habrían dicho que alguna teología es esencial, pero muy poco. De hecho, encuentro que la salvación cristiana temprana es más centrada en la gracia que en la visión evangélica moderna. Y normalmente una persona fue instruida en los rudimentos de la fe antes del bautismo, especialmente cuando nos alejamos del primer siglo. Pero la única doctrina que tenías que saber eran los fundamentos que están contenidos en el credo de los apóstoles. Te leeré ese credo. Creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado. Murió y fue enterrado. Él descendió a Hades, el tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y se sienta a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Desde allí vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, el Santo Católico, o significa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Bueno, eso es bastante simple si no creyeras esas cosas. Entonces no tendrías ni siquiera una mínima comprensión de la fe cristiana, y sin embargo al mismo tiempo que la Iglesia primitiva no habría dicho que incluso todas esas creencias eran necesariamente esenciales para la salvación. Yo digo que porque generalmente reconocen el bautismo de herejes para ser válido, en otras palabras creen que el que te concede la salvación es Jesús mismo, no la persona que te instruye en la fe no la bautiza personalmente. Y creen que su gracia puede incluso cubrir errores doctrinales si así lo elige. Pero no me malinterpretes aquí, no estoy diciendo que crean que los herejes están generalmente seguros de la salvación. Esta cuestión de la validez de su bautismo solo surgió cuando las personas escucharon el Evangelio a través de una secta herética, pero más tarde se convirtieron en ortodoxia y surgió. ¿Necesitaban ser rebautizados en ese momento? Así que definitivamente podemos decir que los primeros cristianos creían en la salvación por la fe y por la gracia. Pero esa es la primera etapa. Que recuerdas que dije antes que lo que he encontrado es que sus entendimientos teológicos casi siempre abrazan todas las escrituras en lugar de tomar parte de ellas. Y tener que empujar a los otros debajo de la alfombra ahora, ver que todos estos versículos que hablan de su son salvos por la fe y la salvación en el pasado tiempo. No los echaron, creían todo eso. Pero también creyeron todos los otros versículos que hablan de ello como algo de futuro. Y por eso vieron que la salvación hay dos etapas diferentes de nuestra salvación. La segunda etapa es esta, que mantenemos nuestra condición salva. Al aferrarse a nuestra fe y vivir en obediencia a los mandamientos de Cristo. Por favor, entiendan, ya estamos salvados. No estamos haciendo estas cosas para ganar la salvación. Hacemos estas cosas para mantener nuestra condición ya salvada. Ahora ellos no creían que usted tiene que vivir perfectamente, que si usted peca y usted viola un mandamiento de Jesucristo entonces usted está empezando de nuevo. Ellos entendieron desde el principio hasta el fin de la salvación es un proceso de gracia, que la gracia de Dios está allí, su poder está ahí en morada en nosotros, y no creían que haya obras mecánicas que podemos hacer. Quiero decir, estos no son puntos de marrones. Que empezamos a apilar puntos marrones haciendo esto o después no, creen que la esencia de cristianismo es una relación de amor obediente con Jesucristo. Y así nuestra salvación final no está determinada hasta que muramos, porque podemos perder nuestra fe. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que perdieron su fe como Judas, o podemos negar a Cristo con la forma en que vivimos, aunque con nuestros labios nosotros profesamos creer en Él como nuestro Señor.
Y nuestro Salvador, nuestras acciones pueden negar totalmente que ahora en este tema particular habrá un mensaje sobre lo que creían en la seguridad eterna. Y así discutiré más de ese aspecto particular en ese mensaje. Ahora, voy a darte algunos pasajes de sus escritos para que todo lo que te acabo de decir, puedas escuchar de sus bocas. Y luego después de leer esto vamos a volver a la escritura y ver si todo esto está en la escritura porque no lo fue, entonces no importa lo que creyeron. Después de cada cita te voy a dar una página de volumen y eso se refiere al conjunto Antinicene Padre, los 10 volúmenes establecidos. Y realmente te animaría, ir y mirar no solo la cita que he leído sino los pasajes circundantes para revisarme. Asegúrate de sacar las cosas de contexto. Y voy a leer estos ahora en orden cronológico comenzando con los primeros hombres que son discípulos reales del apóstol. Y sé que puede ser un poco tedioso escuchar solo citas, pero este es un tema tan importante. Creo que es importante que sepas que esto viene de sus bocas, que esto no es algo que David Purcell estaba inventando. Muy bien, comenzamos con Clemente de Roma que en realidad se menciona en las Escrituras. Él era un compañero trabajador de Pablo y hizo que el supervisor mayor allí en la iglesia en Roma en el primer siglo. Por lo tanto, escribe que todas estas personas fueron muy honradas y fueron hechas grandes. Esto no fue por su propio bien o por sus obras, ni por la justicia que hicieron sino por la operación de su voluntad. Y nosotros también siendo llamados por su voluntad en Cristo Jesús no somos justificados por nosotros mismos ni estamos justificados por nuestra propia sabiduría entendiendo la piedad. O obras que hemos hecho en santidad de corazón, más bien estamos justificados por esa fe a través de la cual desde el principio Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres. Ahora, ese es el volumen 1, página 13, y Clemente de Roma habría escrito esta carta alrededor del año 96. Quiero decir, probablemente el apóstol Juan todavía estaba vivo cuando escribió esto o en algún lugar justo sobre el tiempo con su muerte. Y debería haber mencionado estas primeras citas que estoy leyendo están tratando con esta primera etapa de la salvación. No quiero que nadie acuse a los primeros cristianos de creer que usted gana su salvación por obras porque como vamos a ver de estas citas, quiero decir que se aferran a lo que esencialmente suena como una visión evangélica de la salvación. Pero está hablando de esta primera etapa de la salvación. ¿De acuerdo? Voy a ir otro de Clemente de Roma todavía en el volumen 1 página 13 porque el padre Abraham bendijo. No fue porque él trabajó la justicia y la verdad a través de la fe, Ignacio un discípulo personal del apóstol Juan. Fue ordenado como supervisor o obispo durante la vida de Juan y murió como mártir alrededor del año 105 y esto es lo que escribió el volumen 1 página 63 por lo tanto no seamos ingratos por su bondad. Porque si Él nos recompensara según nuestras obras dejaríamos de ser. Una carta, es un trabajo anónimo titulado o conocido como Carta para morir sin necesidad. Fue escrito probablemente alrededor del año 125 tal vez más tarde en algún momento ciertamente en el siglo II encontrar esto en el volumen 1 página 28 escribió estar convencido en ese momento, de nuestra indignidad de alcanzar la vida a través de nuestras propias obras es ahora a través de la bondad de Dios ha sido amablemente dándonos. En consecuencia, está claro que en nosotros mismos no pudimos entrar en el reino de Dios. Sin embargo, a través del poder de Dios podemos ser capaces. Polígon, un discípulo personal del apóstol Juan, fue ordenado como supervisor en la iglesia de Esmirna por uno o más apóstoles y murió fielmente como mártir. Esta carta fue escrita sobre el año 135 porque vivió a una edad madura, encontrarla volumen 1 página 33. En esta alegría muchas personas desean entrar saben que por gracia no sois salvos de obras sino por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Pero el que lo levantó de entre los muertos nos levantará también si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos y amamos lo que Él amaba, manteniéndonos de toda injusticia. Veamos allí que ustedes ven las dos etapas siendo salvadas por gracia no por obras y Él nos elevará si hacemos su voluntad.
Muy bien, Irenaeus, esto está escrito sobre el año 170 o 180 y Irenaeas fue un discípulo personal de Policarpo. Así que Irenaeus es solo hay un enlace, un hombre medio entre él y los propios apóstoles. Escribe esto en el volumen 1 página 450. El Señor mismo que es Emmanuel de la Virgen es el signo de nuestra salvación, era el Señor mismo que lo salvamos. Porque no podían ser salvos por su propia instrumentalidad. Por lo tanto, cuando Pablo explica la enfermedad humana, dice, porque yo sé que mora en mi carne, nada bueno. Esto demuestra que lo bueno de nuestra salvación no es de nosotros sino de Dios. Y otra vez, hombre miserable que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí vemos que debemos ser salvos por la ayuda de Dios, no por nosotros mismos. De nuevo de Irenaeus volumen 1 página 478 que el anterior era volumen 1, página 450. Nadie, de hecho, al estar fuera del alcance de los beneficios del Señor, tiene el poder de adquirir para sí los medios de salvación. Así que, cuanto más recibamos su gracia, más debemos amarle. De nuevo de Irenaeus volumen 1 página 517 él confiere sus dones libres a aquellos que deben recibirlos. De nuevo volumen 1 página 528 de Irenaeus Cristo nos redime justamente hablando de la apostasía. Por su propia sangre. Pero en cuanto a aquellos de nosotros que hemos sido redimidos hace esto por gracia porque no le hemos dado nada antes ni desea nada de nosotros. Como si lo necesitara. Muy bien, moviéndose a otro escritor, Clemente Alejandría. Era maestro en la iglesia de Alec, en Alejandría, Egipto. Probablemente era un anciano o supervisor allí. Esto habría sido escrito acerca del año 195, usted puede encontrarlo en el volumen 2 de los Padres Antiogenios página 172. Él escribe: la escritura apostólica habla de esta manera. Después de eso la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador al hombre no aparecieron por obras de justicia que hemos hecho, sino según su misericordia Él nos salvó. He aquí el poder de la nueva canción es hecho hombres de piedras y de bestias. Además, aquellos que estaban tan muertos ya que no eran partícipes de la vida verdadera han vuelto a la vida. Tertuliano, esto fue escrito alrededor del año 207. Algunos de sus escritos datan de los 190. Encuentra esto en el volumen 3 página 376. Dice que su arrepentimiento como pecador merecía el perdón según la mente del Creador, que está acostumbrado a preferir la misericordia al sacrificio. Pero incluso si el estímulo de su arrepentimiento procedía de su fe, ella escuchó su justificación por la fe pronunciada a través de su arrepentimiento en las palabras que su fe le ha salvado. Esto fue por él hablando de Jesús, quien había declarado por Habacuc que solo el hombre vivirá por su fe. Otra vez Tertuliano en volumen 3 página 432 escribe que es la oficina del Evangelio de Cristo llamar a los hombres de la ley a la gracia. Origen escribiendo sobre el año 228, esto es, en volumen 10 página 333 escribe. Y él estaba discutiendo un pasaje de la Escritura. El pasaje declara que ante Dios, ningún ser viviente será justificado. Esto muestra que en comparación con Dios y la justicia que está en Él, nadie de los santos más perfectos será justificado. Podemos tomar una ilustración de otro escenario diciendo que, por ejemplo, ninguna vela puede dar luz antes del sol porque no queremos que la vela no dé luz. Pero solo que no se verá cuando el sol lo ilumina. Cipriano fue supervisor o obispo en la iglesia de Cartago alrededor del año 250. Escribe esto en una de sus cartas. Este es el volumen 5 página 533 que debemos jactarnos en nada. Ya que nada es nuestro y el Evangelio según Juan citando ahora nadie puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Por último, voy a leerle una cita de un tratado anónimo escrito sobre el año 257. Se refiere al tema del rebautismo. Puedes encontrarlo en el volumen 5 página 677 y en la cita de Ciprián, no creo que haya dicho esa referencia, el volumen 5 página 533. Nuestro Señor le dice al hombre paralítico que sea de buen ánimo a mi hijo que tus pecados te son perdonados.
Él dijo esto para que pudiera mostrar que los corazones fueron purificados por la fe para el perdón de los pecados que seguirían. Análogamente, la mujer que era pecadora en la ciudad obtuvo esta misma remisión de pecados porque el Señor le dijo, tus pecados son perdonados. De todas estas cosas se muestra que los corazones están purificados por la fe, las almas son lavadas por el Espíritu y los cuerpos son lavados por el agua. Finalmente por la sangre podemos alcanzar más fácilmente de inmediato a las recompensas de la salvación. Ahora después de escuchar esas citas podrías estar pensando. David no cree diferente a los evangélicos. Eso es lo mismo que se predica en cada iglesia bautista alrededor del país. Es verdad, pero de nuevo, como dije, puede recordar que hay dos etapas y no terminamos. No solo malinterpretarlos, también falta leer esto las Escrituras. Ahora voy a leerles citas que tratan con esta segunda parte de la salvación manteniendo el regalo que nos fue dado por nuestra relación de amor obediente con Jesucristo. Y la mayoría de los escritores que voy a citar serán los mismos que acabamos de leer, así que nadie los acuse de ignorar las Escrituras hablando de la salvación por gracia o por fe, no de obras. Y todo lo que sabían todo eso y creyeron toda esa diferencia entre ellos en la iglesia de hoy es que creen todos estos otros versículos, así que no los metieron bajo la alfombra. Vale. Cuando empezamos con Bernabé, uno de los primeros escritos que tenemos fuera del Nuevo Testamento, algunos eruditos datan esto tan temprano como el año 70, no creo que nadie lo fechas más tarde del año 130. Está en volumen 1 página 148. Aquí dice Barnabas: el camino de la luz entonces es como sigue: si alguien desea viajar al lugar designado debe ser celoso en sus obras. Ver la salvación es una cuestión de viajar, está hablando escribiendo a personas que ya están salvadas, pero luego hay este viaje que tienes que continuar de nuevo. Él escribe página 149 volumen 1, el que los mantiene hablando de los mandamientos será glorificado en el reino de Dios, sin embargo el que elige otras cosas será destruido con sus obras. Clemente de Roma. Hablamos antes. Página 13 del volumen 1 escribe: estamos justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. De nuevo en la página 11 del volumen 1 él escribió: tomar cuidado, amado, no sea que sus muchas bondades conducen a la condenación de todos nosotros, porque así debe ser a menos que andemos dignos de él. Y con una mente para hacer las cosas buenas y agradables a su vista. Otra cita de Clemente de Roma en la página 14 del volumen 1. Por lo tanto, tratemos seriamente de ser encontrados en el número de los que le esperan, para que podamos compartir en sus dones prometidos. Pero ¿cómo se hará esto, amado? Solo se hará por las siguientes cosas. Si nuestro entendimiento es fijado por la fe hacia Dios, si buscamos fervientemente las cosas que son agradables y aceptables para Él. Si hacemos las cosas que están en armonía con su voluntad sin culpa, y si seguimos el camino de la verdad echando de nosotros toda injusticia e iniquidad. De nuevo este hombre era un compañero personal de Pablo. Es hablado por Pablo en su carta a los Gálatas como mi compañero de trabajo Clemente, un hombre aprobado por los apóstoles y por los otros cristianos de su día. Ignacio, el discípulo de Juan, escribió el volumen 1 página 51 sobre el año 105 para que él pueda. Ambos os escuchan y perciben por vuestras obras que sois, de hecho, miembros de su Hijo. Otra vez página 55. El árbol es manifestado por su fruto, para que aquellos que se profesan ser cristianos serán reconocidos por su conducta. Es mejor para un hombre estar en silencio y ser cristiano que hablar y no ser uno. El primer sermón que hemos escrito es a veces llamado Segundo Clemente, encontrado en el volumen 7 página 518. Escuchamos esta exhortación. Esta es nuestra recompensa si le confesamos por quien hemos sido salvados. ¿Pero de qué manera confesaremos? Le confesamos haciendo lo que Él dice, no transgrediendo sus mandamientos y honrando a Él no solo con nuestras vidas sino con todo nuestro corazón.
y toda nuestra mente, entonces no solo le llamemos Señor porque eso no nos salvará. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que obra justicia. Por esa razón, hermano. Y confesémoslo por nuestras obras amándonos unos a otros de nuevo en ese mismo mensaje hallado en el volumen 7 página 519. Por tanto, hermanos, haciendo la voluntad del Padre. Y guardar la carne santa y observar los mandamientos del Señor obtendremos vida eterna. Una escritura llamada El Pastor, escrita por algunos Hermés, se remonta a alrededor del año 150 encontrado en el volumen 2 página 10. Esta cita les otorgará la bendición que Él les ha prometido con mucha gloria y alegría si solo guardaran los mandamientos de Dios que han recibido de gran fe. Otra vez en la página 25 del volumen 2, Él escribe solamente a los que temen al Señor y guarda sus mandamientos tienen vida con Dios. Pero en cuanto a los que no guardan sus mandamientos, no hay vida en ellos. Justin Martyr, escribiendo sobre el año 160 encontrado en el volumen 1 página 165, dijo que si los hombres por sus obras se muestran dignos de su diseño, se consideran dignos de reinar en compañía de Él, siendo liberados de la corrupción y sufrimiento. Esto es lo que hemos recibido. Aquellos que eligen lo que es agradable a Él son por su elección considerada digna de incorrupción y de comunión con Él. De nuevo, escribe en el volumen 1 página 217. Pero no hay otra manera que esto para conocer a este Cristo, lavarse en la fuente de Isaías para la remisión de pecados y para el resto para vivir vida sin pecado. Milito. Un líder cristiano temprano, escribiendo sobre el año 170, escribe esto que Él ha dicho ante ustedes todas estas cosas y les muestra que si siguen el mal serán condenados por sus malas acciones. Pero si caes bondad, recibirás de Él abundante buena vida junto con la vida inmortal para siempre. Ahora puedo imaginar que está empezando a ponerse un poco tedioso escuchando un montón de citas que se leen. Y estamos casi acabados, pero te pido que te quedes conmigo porque quiero que escuches esto desde sus propias bocas y por la abundancia de citas que te estoy dando. Quiero que veas más allá de cualquier duda que esto es realmente lo que creen que ninguno o dos de ellos creían. Pero te estoy citando de la gran mayoría de los escritores. Y nadie más presentó una visión diferente de esto. No encontrará ninguna escritura en todos esos 10 volúmenes que presenta una visión diferente de la salvación que aquella que somos salvos por la gracia como la primera etapa de nuestra salvación. 2. Mantenemos este don de la salvación a través de una vida obediente a la vida que se centra en Jesucristo. Vida en la que el Espíritu Santo mora en nosotros y que estamos obligados a nuestro Señor y a su Padre por amor. Voy a leerte de Teófilus, y él es de estos escritores. Algunos eran occidentales, algunos eran orientales, algunos estaban en África del Norte, algunos están en Europa, algunos estaban en el Medio Oriente. Esto es todo el mundo conocido de ese tiempo. Escribe esto como un trabajo apologético que explica el cristianismo a Pagans, volumen 2 página 93. Él dice a los que por la continuación paciente en el bien, buscando la inmortalidad, Él dará vida eterna. Y de nuevo de Teófilo, volumen 2 página 105. Que entonces el hombre se trajo a sí mismo por descuido y desobediencia. Dios ahora le salva como un regalo a través de su propia filantropía. Y lástima cuando los hombres le obedecen. Porque el hombre trajo la muerte sobre sí mismo desobedeciendo así, obedeciendo la voluntad de Dios que quiere puede adquirir para sí la vida eterna. Porque Dios nos ha dado una ley y mandamientos santos y todos los que los guardan pueden ser salvos y obtener la resurrección que puede heredar en corrupción. Irenaeus, que no era solo el discípulo personal de Policarp, también era supervisor o obispo en la iglesia en Lyon, Francia. Día moderno Francia se llamaba Gaul en su volumen de Día 1 página 468. Y les leí todas esas citas sobre ser salvos por gracia, etc. Pero este es un segundo estado que escribe,
creer en Él es hacer su voluntad, como página 468 y ahora página 511 del volumen 1 de Irenaeus. Aquellos que creen a Dios y siguen su palabra reciben esa salvación que fluye de Él. Por otra parte, los que se alejan de Él y desprecian sus enseñanzas, y por sus obras traen deshonor sobre el que los hizo mantener contra Él. Lo siguiente es una transcripción clara, bien puntuada. Con capitalización adecuada. Observen cuánto equiparan creer con cómo vivimos, que si no vivimos por sus enseñanzas, realmente no creemos en Él. Clement of Alexandria, volumen 2, página 230. Toda la humanidad está en necesidad de Jesús para que no podamos continuar intráctil y permanecer pecadores hasta el final y así caer en la condenación. Y otra vez de Él, página 350 del volumen 2. Para obedecer la palabra a la que llamamos al instructor es creer que va en contra de Él en nada. Y de nuevo volumen 2 página 354 de Reclamar de Alejandría ahora que solo vivirá por fe citando de la Escritura que es según el pacto. Y los mandamientos y otra vez de Él página 363 es la voluntad de Dios que el que se arrepienta de sus pecados y es obediente a los mandamientos debe ser salvo. Ahora yendo a Tritulia. Esto fue escrito acerca del año 200 volumen 3 página 517 dice que es por esta razón hablando por los gnósticos que no consideran que funciona como necesario para sí mismos. Ni observan ninguno de los llamados del deber eludiendo incluso la necesidad del martirio o cualquier pretexto que pueda satisfacer su placer. Finalmente te leeré de Hippolytus escribiendo sobre el año 205, otro líder en la iglesia primitiva. Encuentra esto en el volumen 5 página 181. Esto muestra que las transgresiones están borradas y que la reconciliación se hace por los pecados, pero que son los que tienen reconciliación hecha por sus pecados, excepto los que creen en su nombre. ¿Y propiciar su rostro por buenas obras? Por supuesto nuestra fe descansa de las Escrituras, no solo de los primeros cristianos. Así que ahora vamos a volver a ver las Escrituras. ¿Esta gente acaba de inventar todo esto? ¿O es lo que dijeron allí en el Nuevo Testamento? Ahora voy a asumir que ya estás familiarizado con las Escrituras que hablan de la primera etapa de la salvación, que somos salvos por la gracia, por la fe, no por las obras. Y tendré que disculparme si no estás familiarizado con esos versos. Ciertamente muchos de ellos a lo largo del Nuevo Testamento. Así que lo que quiero enfocarme ahora son los versículos que enseñan la otra mitad de la salvación, la segunda etapa de mantener el don que se nos dio. Y creo que parte de la pregunta principal en su mente ahora es: ¿las Escrituras realmente hablan de dos fases de salvación? ¿O es algo que los cristianos tempranos componen? Déjame leerte dos versículos en las Escrituras. Efesios 2 verso 8 Por gracia note que han sido salvados a través de la fe y no de ustedes mismos. Es el don de Dios, no como resultado de las obras. Un buen pasaje evangélico y definitivamente una declaración que es verdad. ¿Te das cuenta de que habla en el pasado? ¿Te han salvado bien? Ahora mira lo que Jesús dijo Mateo 10-22, el que permanece hasta el final será salvo, será seguro. Ahora estamos hablando de futuro. Ver hay dos decenas que se utilizan en el Nuevo Testamento. A veces es una cosa pasada, a veces es una cosa futura, y cuando no reconocemos que nos encontramos con doctrinas que solo sostienen la mitad del Evangelio, tampoco estaban perdiendo la parte que habla de mantener nuestra fe manteniendo nuestra salvación. O estamos ignorando la parte que la salvación es un regalo por la gracia de Dios que tenemos que ganarla, y la mayoría de los grupos caen en un campamento para el otro. O echan a los de la gracia o echan a los de la obediencia, la primera etapa o la segunda etapa. Ahora empecemos con Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cuál es el evangelio que Jesús nos trajo ahora tratando esta segunda etapa? Mateo 721.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Juan 15 versículo 10, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Ion 8:31 Si permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos. John 851 Si alguien guarda mi palabra nunca verá la muerte. Mateo 25 versos 33 a 35 Pondrá las ovejas en su mano derecha, pero las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que a su diestra venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque yo tenía hambre. Y me diste comida, tenía sed y me disteis de beber. Juan 15 verso 1 verso 6. Soy la verdadera vid y mi Padre es el videdor. Cada rama en mí que no da fruto, se lleva. Si alguien no permanece en mí, él ha echado fuera como una rama y se ha marchitado. Y los recogen y los tiran al fuego y están quemados. Lucas 13 versículo 24, Esfuérzate para entrar por la puerta estrecha porque muchos os digo que buscaréis entrar y no podréis esforzaros, dice. Una palabra que no te atreverías a decir hoy. Juan 5 versos 28-29 Viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y salgan los que han hecho bien a la resurrección de la vida y los que han hecho el mal a la resurrección de la condenación así. Si en tu mente estás a punto de acusar a los primeros cristianos de no conocer sus escrituras, de enseñar herejía. Bueno, supongo que vas a tener que hacer la misma reclamación contra Jesucristo porque Él no ha dicho nada diferente de lo que dijeron o debería ponerlo al revés. Simplemente no dijeron nada diferencia que lo que Jesús mismo dijo pero que hay de las epístolas de Pablo y en todo eso. Veamos lo que dice sobre la segunda etapa sabemos lo que dice sobre esa primera etapa. Es más sobre los hermanos, os declaro el Evangelio por el cual también vosotros sois salvos si sostenéis la palabra que os presto a menos que creyáis en vano. Eso es 1 Corintios 15 versículo 1 y versículo 2. Vean que dice, ustedes son salvos pero si ustedes enteros ven que no fue todo con una vez que creyeron y se arrepintieron y Dios bautizó. No, todavía tienes que mantenerte rápido. Efesios 5 versículos 5 y 6 Para esto sabéis que ningún fornicador, inmundo ni hombre avaro que es un ídolo tiene herencia en el reino de Cristo. Y Dios. Y previendo supongo que lo que algunas personas estarían diciendo que acaba de dejar que nadie te engañe con palabras vacías otra vez. Timothy 416 escribe, cuida de ti mismo y de la doctrina. Continúe en ellos por hacer esto usted salvará a usted mismo y a los que le oyen ver. La segunda etapa será salvada. Él está hablando con Timothy ciertamente alguien que había sido salvado pero hay otra etapa para nuestra salvación. Hebreos 411 Por tanto, seamos diligentes para entrar en ese reposo, para que nadie caiga después del mismo ejemplo de desobediencia. Santiago capítulo 2 verso 24 Ves entonces que un hombre es justificado por obras y no solo por fe. Romanos 2 versículos 6 y 7 Este es del estándar revisado que entregará a cada hombre según sus obras, a aquellos que por paciencia y bien, haciendo búsqueda de gloria y honor e inmortalidad dará vida eterna. ¿Sabes que creo que podría tomar algunas de estas citas del Nuevo Testamento y mezclarlas allí con las citas de los cristianos eróticos? Y supongo que el cristiano promedio no podría distinguirlo. De hecho, voy a adivinar que la media evangélica diría estas citas que te estoy leyendo ahora mismo de la Escritura donde algo inventado por los primeros cristianos. Pero esto es Escritura hablando, Hebreos 12 verso 25 Mirad que no rehusáis al que habla, porque si no escaparon al que le negaba mucho más, no escaparemos. Si nos alejamos de aquel que habla del cielo y allí el escritor de Hebreos está hablando con cristianos salvados. Eso es obvio desde el contexto y está hablando de que no escaparemos si volvemos de nuevo de James.
James 1 verso 12 Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, por cuando ha sido probado él recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y en Apocalipsis 3 versículos 4 y 5 volvieron a Jesús de nuevo lo que él dijo a la iglesia en Sardis, que tienes algunos nombres incluso en Sardis que no han contaminado sus prendas. Y caminarán conmigo en blanco porque lo son. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero confesaré su nombre ante mi Padre. ¿Ves estas dos etapas? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida cuando creemos y somos convertidos. Estamos en el libro de la vida. Ver tantos predicadores tendrían que pensar que eso es el final. No puedes pasar nada, pero Jesús mismo habla de borrar los nombres de la gente. Tenemos que mantener nuestra salvación, tenemos que mantener nuestro libro en el libro de la vida. Podrías estar pensando que sí, pero ¿qué hay de todos estos otros versículos? Y probablemente estás pensando en los diferentes textos de prueba que has leído toda tu vida. Vuelve y míralos de nuevo y sabes lo que vas a encontrar si miras el contexto. Quiero decir, leer toda la carta a los Romanos o toda la carta a los Gálatas o Efesios, y lo que vas a ver es que casi todos esos pasajes que todos hemos citado tantas veces no se trata de la obediencia a Jesucristo, sino de obras de la ley del mosaico. En particular la circuncisión me refiero. A leer el libro de Hechos se puede ver las cartas de Pablo que estaba tratando con los judaizantes que estaban enseñando a los gentiles que tenían que ser circuncidados para ser salvos y, por lo tanto él está enfatizando que no nos salva ninguno de nosotros será salvo por las obras de la ley. No está hablando de personas que viven vidas piadosas. Cuando se vuelve al tema de la vida piadosa, deja claro que no se engañe. El pueblo injusto no heredará el reino de Dios. Es porque leyeron el contexto de que ningún movimiento de reforma antes de que Martin Luther enseñara la salvación solo por gracia aparte de una relación de amor obediente con Cristo. Volver y leer estos diferentes grupos como los donatistas, los novationistas, los montanis, los waldensianos. Todos ellos enseñaron que somos salvos por la gracia, pero mantenemos nuestra salvación a través de una relación de amor obediente. No fue hasta que Martin Luther publicó su doctrina y comenzó la reforma que entonces todos comenzaron a ver las Escrituras a través de sus ojos. Pero antes que él, nadie había visto eso durante 1500 años, ningún cristiano había enseñado eso aparte de los gnósticos. Ahora la cinta sobre la seguridad eterna. Voy a leer aún más escrituras en lo que miramos hoy y un poco más en la gnóstica y su enseñanza sobre la salvación. De hecho, conoces a Lutero para inventar su doctrina de salvación. Solo por la gracia y que la obediencia no juega ningún papel en ella. Después de ser salvo él trató de cortar físicamente el libro de Santiago y el libro de Hebreos de su Biblia. Y cuando encontró que eso no iba a funcionar, los disparó enormemente en su introducción a ellos, llamando por ejemplo el libro de Santiago como un evangelio de fuerte. Dijo que el libro de los Hebreos no tiene nada del evangelio en él. Pero puedo asegurarte que si vuelves y lees todo tu Nuevo Testamento, y puedes hacerlo fácilmente en una semana leyendo 1 hora o 2 cada noche, vas a encontrar que cada versículo que encuentres en el Nuevo Testamento tratando con la salvación caerá en o la primera etapa o la segunda etapa. Y no vas a tener que tirar ningún versículo en ninguna parte, o explicarlos. Solo mira si es agradable y ahora puedes tomar la totalidad de esos versículos en lugar de empujar uno o el otro debajo de la alfombra. Recuerde que un regalo no es menos un regalo simplemente porque está condicionado a la obediencia. Nunca ganamos nuestra salvación. Siempre es un regalo de Dios. Ión. La Escritura dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Pero el punto es que tenemos que permanecer en Cristo, y ese versículo no dice que no podemos perder a Cristo solamente. Que no hay condenación mientras permanezcamos en Cristo, justo lo que Jesús dijo allí en esos versículos de Juan. Bueno, entonces ¿por qué la enseñanza original de la Iglesia cambió si la Iglesia siempre había estado enseñando estas dos etapas? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que a pesar de que la Iglesia Católica Romana probablemente siempre hubiera pagado el servicio de labios a esto, habían pervertido cosas tanto que por la Edad Media lo que tenías básicamente era un imperio.
Todo un continente de un grupo de convertidos nominales que se llamaban cristianos pero no tenían fe viva en Cristo en la mayoría, y la mayoría de los países han sido convertidos por la espada. Por sus reyes, esa clase de cosas. Tenías un enorme número de almas no regeneradas que se llamaban católicas o cristianas, y así la Iglesia Católica Romana surgió con esta doctrina del purgatorio. Que después de morir vas a tener que pagar todos tus pecados en el purgatorio, pero puedes reducir ese tiempo en el purgatorio por obras que haces en esta vida, pero no obras de obediencia. No obras de amor, sino obras mecánicas en peregrinación, viendo ciertos iconos, dando dinero a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que terminaste con una salvación mecánica real que no dependía de una relación de amor obediente con Cristo. Y Lutero tenía toda la razón de atacar esta falsa doctrina que no es la fe apostólica. Pero como es cierto con tantas doctrinas que exageraba, fue al extremo opuesto e irónicamente terminó en el mismo lugar con una salvación mecánica. Ahora, lo mecánico era que creyeras en Dios tu bautizado y en su caso como un bebé, y eso es todo. No te salvas nada más de lo que tienes que preocuparte de nuevo sin necesidad de una relación de amor obediente ni en la teología de Martin Luther ni en la teología católica medieval. Pero nuestra salvación no es mecánica. Jesucristo dice que Él quiere a aquellos que son dignos, ese es su lenguaje. No le interesa la salvación mecánica. Está interesado en personas que lo aman, que quieren obedecerle y servirle. Como Él nos dijo a sí mismo: como el Padre me amaba, yo también te he amado, permanece en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanecido en su amor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les ordeno. Es Juan 15 versículos 9, 10 y 14. No hay nada mecánico aquí. Todo es por amor. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña. Se trata de la salvación, y esto es lo que los primeros cristianos creían sobre la salvación.